En este ejemplo nos dicen, determine la ecuación de la circunferencia de centro A representada en la figura. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a recordar que en la ecuación necesitamos las coordenadas del centro y la medida del radio. Siempre que queramos encontrar la ecuación de una circunferencia, esos son los dos elementos que necesito. En el caso del centro, noten que el problema me está indicando que es el punto A. Vemos que su coordenada en el eje X es menos 9 y en el eje Y es 10, así que vamos a anotar eso por acá. A menos 9,10 son las coordenadas del centro. Ahora, si queremos la medida del radio, vamos a recordar que el radio corresponde a la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta un punto extremo de esta circunferencia, o un punto que pertenezca a la circunferencia. En este caso, este segmento que estoy trazando en rojo corresponde a la medida del radio. Noten que ese segmento no es ni horizontal ni vertical, por lo tanto no puedo encontrar su medida directamente restando coordenadas o con la diferencia de ellas, sino que debo aplicar el teorema de Pitágoras. Lo ideal aquí sería formar un triángulo rectángulo para encontrar la hipotenusa que corresponde al radio, o bien aplicar la fórmula de la distancia, pero vamos a hacerlo con Pitágoras, que resulta un poco más sencillo. Para eso necesitamos pues completar por acá un triángulo rectángulo, de manera que los catetos sí correspondan a distancias horizontales o verticales, para hacer más fácil encontrar su longitud. Noten que para la medida de este cateto, pues yo podría hacer la diferencia de 13 y 10. En este caso serían 3 unidades. Vean que la diferencia se refiere a la resta, ¿verdad? O bien podemos contar cuántas unidades hay desde el 10 hasta el 13. Igual obtenemos las mismas 3 unidades. En el caso de este cateto, pues sería la distancia que hay desde menos 15 hasta menos 9. Notemos que haciendo la resta esto sería 6. Vean que a pesar de que esos números son negativos, ellos son coordenadas, por eso tienen ese número negativo. Y en el caso del 6, él es una longitud, o sea un tamaño, entonces él va a ser positivo. A pesar de que pues señale aquí números negativos, ese tamaño, esa distancia siempre va a ser positiva. Entonces, ya habiendo hecho eso, pues vamos a plantear aquí el teorema de Pitágoras, un poco más resumido, un poco más rápido. Como vamos a encontrar un cateto, pues entonces escribimos en una raíz 6 a la 2 más 3 a la 2, ¿ok? Y eso entonces, al colocarlo en la calculadora, nos va a dar como resultado 3 raíz de 5, ¿ok? Vamos a hacer un poquito más grueso esto, ¿ok? 3 raíz de 5 sería la medida de ese radio. Entonces, vamos a colocarlo acá y vamos a concluir entonces escribiendo la ecuación de la circunferencia. Vean que al centro le cambio de signos. Esto implica que es x más 9 a la 2 más y menos 10 a la 2, siempre cambiando de signos, ¿verdad? Y eso va a ser igual al radio al cuadrado, o sea, lo que coloquemos aquí tiene que ser el resultado de tomar 3 raíz de 5 y elevarlo al cuadrado, ¿ok? Vean que en la calculadora tenemos que escribirlo así con paréntesis, por el hecho de que tenemos ahí una raíz con un número fuera y un número dentro, y la calculadora nos va a dar el valor de 45. Ok, entonces esta sería la ecuación de la circunferencia. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos calcular un radio que esté inclinado, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, completando un triángulo rectángulo, y de esa manera pues completamos la información para sacar la ecuación de la circunferencia.